Si quieres crear contenido para tus redes sociales usando inteligencia artificial, quédate hasta el final del video porque hoy te voy a enseñar la mejor herramienta para que puedas automatizar la creación de imágenes, videos, audios y muchas cosas más en un mismo lugar, sin que tengas que estar abriendo páginas o chats diferentes para crear cada cosa. Y lo más interesante es que con esta herramienta vas a tener tu propio equipo de trabajo virtual usando IA. Tú solo tienes que decirle la idea que tienes y ellos se dividen el trabajo. Uno va a crear las imágenes, otro el guión, otro los videos, en fin. Es como si tuvieras tu propio equipo de producción automático en tiempo real. De esta manera te vas a ahorrar muchísimo tiempo y dinero. Y esto es ideal para ti que quieres monetizar tus redes creando contenido o para ti que quieres usar la inteligencia artificial para generar ingresos, ya que con esta misma herramienta podrás crear tus propios empleados IA, personalizarlos y publicarlos en un marketplace para que otras personas puedan usarlos y contratarlos. De esta manera podrías generar ingresos pasivos. Entonces te voy a estar enseñando todo el paso a paso y sin tantas vueltas, dale me gusta a este video, suscríbete a mi canal y comencemos. Bueno, para comenzar lo primero que tenemos que hacer es registrarnos en Ostak.ai, que es la herramienta que vamos a usar para hacer todo lo que les mencioné anteriormente. Y es que a diferencia de otras plataformas donde solo hablas con un chat, Ostak funciona literalmente como un estudio de creación, como tener tu propio equipo de trabajo real dentro de la plataforma. Por eso en la descripción del video y en el comentario fijado les dejo el enlace para que puedan registrarse. Y si quieren aprovechar esta herramienta al máximo, aprovechen la promoción que está disponible en los planes anuales. Entonces regístrense y ahora sí vamos con el paso a paso. Luego que se registren les va a llevar para esta página donde podemos ver nuestro equipo de producción de inteligencia artificial y aparecen las oficinas, las computadoras y los personajes. Cada uno de estos personajes puede tener un rol específico, o sea, uno de ellos puede crear las imágenes, otro puede crear los videos, los guiones, en fin, el contenido que nosotros queramos crear. Ahora, para nosotros asignarle una tarea a estos personajes, tenemos que hablar con el administrador. Nosotros tenemos que colocar acá nuestra idea, puede ser en palabras simples, seleccionar acá el modelo de inteligencia artificial que queremos usar para crear nuestro contenido, podemos agregar los archivos, por ejemplo, músicas, fotos, en tal caso guiones, y se lo enviamos y el administrador se va a encargar de distribuir esa idea con el equipo de producción. Y también podemos asignarles tareas específicas a los personajes. Entonces, por ejemplo, si yo clico acá en estos iconos, puedo seleccionar la personaje Rebeca y podemos ver que ella es la encargada de diseñar toda la parte visual. Acá yo le puedo decir cuál es la idea visual que yo tengo en mente y ella se va a encargar de crearlo. Ustedes pueden hacer eso con cada uno de los personajes o también pueden dejarlo de manera automática con el administrador. Entonces yo voy a pasarle acá mi idea, voy a dejarlo todo tal cual como está y clico en enviar. Listo, luego que le pasé mi idea al administrador, él le asignó la tarea al director de video. El director del video me hizo algunas preguntas, yo se las respondí y aquí aparece que ya está generando mi video. Vamos a esperar que lo genere y ya les muestro el resultado. Listo, ya generó el video, voy a clicar acá y vamos a colocarlo en pantalla completa para que lo visualicen. Quedó muy bueno, ¿verdad? Bueno, ahora quiero mostrarles otra función que les va a ser muy útil de Ostak. Si ustedes clican acá, ustedes pueden clicar acá en esta parte donde dice mercado laboral. Si ustedes clican allí les van a aparecer varios personajes de inteligencia artificial que crean videos, imágenes, contenido, en fin. Ustedes pueden ver acá los personajes y muchas personas están contratando estos personajes. Por eso, si tú quieres crear uno, puedes clicar acá en crear. Ustedes lo van a personalizar de acuerdo a sus ideas. Por ejemplo, si va a crear videos, imágenes, todo eso, ustedes lo personalizan acá con la inteligencia artificial y después de eso lo colocan en el mercado laboral. Cuando ustedes lo coloquen en el mercado laboral, si otras personas contratan su personaje, ustedes podrían generar ingresos. Otra cosa que pueden hacer también es agregarles habilidades. Si ustedes clican acá en Skill, van a poder colocarles habilidades para crear músicas, por ejemplo, videos, audios, en fin. Ustedes lo personalizan de acuerdo a sus ideas. Como pudieron ver, usar esta herramienta es muy sencillo y los resultados fueron muy profesionales. Por eso recuerden que en la descripción del video y en el comentario fijado les dejo el enlace para que se registren en Ostak.ai. Y si se registran y quieren aprovechar esta herramienta al máximo, aprovechen la promoción que esté disponible. Y para los que no me conocen, yo soy Eldrin Lobo y aquí en mi canal enseño a usar la inteligencia artificial y herramientas útiles para que puedan generar ingresos y destacar en el mercado.
Por eso, si no te has suscrito a mi canal, suscríbete. Si te gustó este video, dale me gusta. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, déjalo en los comentarios y yo les estaré respondiendo lo más rápido posible. También, si quieres mantenerte al tanto de actualizaciones, novedades y nuevos videos, únete a mi canal de WhatsApp y Telegram, que en la descripción del video y en el comentario fijado les dejo el enlace también. Entonces, bueno, espero que les haya gustado este video. Vamos con todo y muchos éxitos. Hasta la próxima.